Ajá, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Dale, buenas. Sí, con respecto a lo que tú estabas diciendo de las intoxicaciones por las soluciones, la clorhexidina, hay estudios en los que se ha adherido, se adhiere más tiempo al ese tipo de solución, la arrastramos con la aguja. Entonces, esa, por muy mínima que sea el arrastre que uno cree que va a hacer, puede provocar una intoxicación química a nivel de las meninges, ¿verdad? Algunos dicen una aracnoiditis química, otros le dicen meningitis, ahí depende de quién haga el diagnóstico, ¿verdad? Sigamos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a decir de que aquí tenemos, hasta ya se los traje comiditos para que vean cuáles son los orgánicos y cuáles son los inorgánicos. Ahora, ¿qué nos va a tocar ir a ver? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antisépticos? También se los dejé de tarea. Que recuerden que es la capacidad de coagular o precipitar proteínas. Dos, alterar las características de permeabilidad celular, y por eso cada rato nos andamos echando alcohol gel, nos andamos echando alcohol, nos andamos echando clorhexidina, que son las maneras de acción de los diferentes antisépticos. Y por supuesto, quizás la más importante es la toxicidad o envenenamiento de ¿qué? De las bacterias y de los sistemas enzimáticos a través de la desnaturalización, de la oxidación, de la hidrólisis y de la inhibición de la enzima. Esto ya lo vimos, ya se los dejé de tarea. Entonces, por lo tanto, tienen que irlo a buscar para ampliarlo cuando se les pregunte cuáles son los mecanismos de acción de los anestésicos locales inorgánicos o orgánicos. Entonces, ustedes perfectamente lo van a poder contestar. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Primero, como siempre, el rechazo al paciente. Generalmente ahora, en esta época de la pandemia, ya lo habíamos visto de que se está trabajando todo lo que se pueda con anestesia regional. Entonces, lo primero que se le pregunta al paciente, mire, este procedimiento es con anestesia general, pero en vista de la pandemia estamos dando anestesia regional. Por ejemplo, la EQ, los legrados, las Minilab, etc. Entonces viene y dice, ya no quiero. Bueno, entonces se le hace firmar consentimiento informado y no se le duerme. En cambio, si ella dice, sí, acepto, no hay ningún problema, se le da y ya en la tarde pues se va para su casita. Por lo tanto, siempre es importante el consentimiento del paciente. Por eso se considera una absoluta. Dos, sepsis en el sitio de la inyección, porque podemos arrastrar bacterias hacia lo que es el canal suranoideo. La hipovolemia ya sabemos de que está contraindicada en pacientes chocados, colopatía grave, por eso es importante saber los tiempos, no solo ir a decir, ¿cómo se llama, señora? Fulano de tal. Bueno, entonces pasen, ¿no? Porque le puede provocar un hematoma epidural, subdural o suranoideo. Enfermedades neurológicas indeterminadas, incremento de la PIC. Dale. Hola, Alfonso. Con respecto a eso del hematoma, les voy a hacer un comentario acerca de un pacientito, una paciente que surgió en el Seguro Social. Por cierto, era la madre de un colega anestesiólogo, el cual él no vive aquí, vive en España, pero a esa pacientita le practicaron una anestesia regional. Y como ustedes sabrán, la mayoría de pacientes mayores de edad y con cardiopatías o con problemas cardíacos tienden a utilizar anticoagulantes. Entonces, en esta ocasión la pacientita había sido tratada con un anticoagulante. Le habían hecho una cirugía de cadera a la señora y los tiempos de coagulación estaban bien. Como tú decís, que no solo hay que llegar a revisar el paciente, a hablar con el paciente, sino que también revisar los exámenes. Estaban bien porque como era una cirugía electiva, se tomaron todas esas precauciones. Para la anestesia requerida y para el evento, no era una anestesia requerida, fue una anestesia epidural. Estuvo todo bien. El problema que la paciente tuvo fue cuando le iban a retirar el catéter.
Cuando se le retiró el catéter, la paciente le habían dado la dosis del anticoagulante. Entonces, cuando le retiraron el catéter, como tú bien dijiste, el orificio que queda de la punción es uno de los factores que provocan el goteo que tú dijiste. Entonces esta señora hizo un hematoma a nivel lumbar, que al final, así para hacerlo más rápido, al final, no tan largo el cuento, al final la pacientita terminó en una disectomía, una cirugía de columna, porque la paciente se le dio su dosis de anticoagulante y cuando retiraron el catéter no se dieron cuenta que la paciente tenía el anticoagulante y hizo un hematoma. Entonces, no solamente es el pensar en la punción lumbar, sino también en el post-quirúrgico. Después de 6 días todavía la paciente puede tener una complicación. Es mi comentario. Sigamos. Bueno, con respecto a lo que dice Pacheco, esto generalmente pues ya la regamos. Bueno, continuando, por eso es bien importante el otro tema que venía, que era epidural. Estábamos pensando quizás unirlo en esta vez con Pacheco, pero vemos de que también es sumamente importante y las complicaciones suelen ser mayores, a fin de que cuando el que trabaja en la 1 de mayo viene y le dicen, oh, no, mira, hay que dormir la paciente, ¿y qué es? Una preeclampsia, ¿cómo? Ya no es leve, moderada y severa, ya eso, ya cambió esos signos, entonces le dicen, con signos de gravedad, entonces, ¿qué crees? Dale una epidural, pero ¿y cuánto tiene de tiempo? No, hombre, pasarlo así, si esperamos los tiempos, va a morir, no puede ser eso. El ginecólogo no lo puede obligar a usted, a menos de que él ponga nota y le dice, yo me hago responsable de dormir así, pero de lo contrario, no se puede, y es por eso que quizás íbamos a ver el tema de epidural, pero creo de que hay unas cositas que quizás lo vamos a hacer así igual que ahora, de una manera rápida, a fin de que les queden varios conceptos claros. Entre las relativas, pues tenemos infección en un lugar diferente, generalmente a los diabéticos, pero ahí dice, uno dice, pucha, por allá tiene una candidiasis, y la duermo, no lo duermo, le doy una regional, le doy una raquídeo, un desconocimiento de la duración de la cirugía, ¿va? A veces hay una y nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? Y entonces para eso tenemos 5 dedos de frente y decirle, mire, ¿y qué onda? ¿Cuánto se va a tardar? 5 minutos. Pues chiquito, no mal, pregunté. Dice, si no, me voy a tardar, esta es larga, esta cirugía. Entonces es necesario saber qué tipo de cirugía y cuánto se va a tardar. Las complicaciones. Entre las complicaciones podemos tener varias. Las que más nos interesan a nosotros pues son las transoperatorias, porque si estamos solos nadie nos va a ayudar a tratarlas, mientras que las postoperatorias le podemos preguntar a Pacheco, le podemos preguntar a los ólogos, le podemos preguntar a otros amigos, menos a mí, pueden preguntarle a todos los de Rosales y a todos los órganos. Entonces, ¿cuáles son las transoperatorias? Que son las que más me interesan. Una de ellas, bueno, es la hipotensión. Ya dijimos que entre un 80-90% el bloqueo simpático se va a producir. Entonces está en nosotros dar la mejor técnica. ¿Cuál es la mejor técnica? Es aquella que produce menos efectos hemodinámicos en el paciente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dando una buena técnica, dando una buena dosis, cambiando la varicidad del anestésico local. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esos son tips que usted va a ir aprendiendo conforme vaya haciendo turnos en su hospital. Entonces usted viene y le pone un solo cachimbazo, los 12, 15 miligramos, a ese paciente se le va a hipotensar. Pero si usted sabe de que la velocidad de inyección es de 0.5 L segundo, entonces usted dice, bueno, entonces, tranquilo, relajado, incluso puedo hacer un barbotaje para cambiarle un poco la varicidad y que no me pegue mucho el anestésico local, incluso puedo cambiar el bisel, etcétera, 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 cosas que usted va a ir aprendiendo poco a poco. Entonces va a ser una técnica hemodinámica mejor.
Entonces, ya dijimos que la hipotensión es una de las complicaciones más frecuentes. Seguido de eso, pues tenemos las náuseas y vómitos, como bien lo explicaba los compañeros de grupo. ¿Por qué es que se dan las náuseas y vómitos? La bradicardia, la depresión respiratoria, el ascenso raquídeo, el colapso cardiovascular, la intoxicación por anestésico local. Esto ya lo voy a explicar, solo lo estoy mencionando porque son los de manera general. Y los postoperatorios, que ya son aquellos en los cuales le voy a decir, mira, fíjate que el paciente no los mueve y ya lleva 24 horas de la anestesia raquídea. No, hombre, eso que es lo que pasó. Y fíjate que ahora hasta se defeca y no siente. ¿Qué habrá pasado? Entonces ya tenemos, no sé si Pacheco se acuerda y ya se lo he contado un montón y quizás hasta ya aburro con esto, que un compañero de nosotros le puso trasmal intratecal a un paciente y pasó este paciente hasta en la UCI como 3 o 4 días, hasta que le preguntaron, ¿y qué le pasó? ¿Y qué le pusiste? No, si solo le puse, ¿está seguro? Estoy seguro, está seguro, hasta que lo obligaron y hasta me contestó que le había puesto trasmal al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque no le cambió la varicidad al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los anestésicos intratecales que estamos utilizando. Hay una gran cantidad de medicamentos que usted puede poner en el espacio epidural, pero en el espacio subaracnoideo tenga muchísimo cuidado. Todo el mundo ahí andan diciendo, mira, pongámosle morfina, mira, pongámosle fentanilo. Y así, pero hay que tener cuidado primero porque para comenzar las presentaciones de la morfina a veces vienen en frascos. A veces la ampolla viene de 10 miligramos y usted lo tiene que andar diluyendo y esa dilución lo anda hasta por un mes. Cuidado, por favor, tengan cuidado cuando estén administrando este tipo de medicamentos intratecales. Entonces las operatorias, pues ya tenemos meningitis, aranoiditis, que puede ser aséptica y séptica, ¿verdad? Que eso es lo que había platicado Pacheco, que pues, por el arrastre del bendito yodo o la clorexidina, que también lo puede dar. La lesión medular, la dermatotoxicidad por anestésico local, los hematomas, epidural, subdural, subaracnoideo, síndrome de cola de caballo, isquemia medular, alteraciones visuales y auditivas. Hay personas que han quedado ciegas. Vean las revistas de México y ahí dice, yo no lo digo, ellos lo manifiestan en sus estudios. Neumoencéfalo, cuando estamos dando generalmente, queremos dar un epidural y nos vamos de repente al espacio subaracnoideo y le estamos haciendo la prueba con aire. Le metemos 5, pero como no sabemos cuánto debe de ser y por eso es la importancia del otro tema. Y le volvemos a meter otros 5, inmediatamente el paciente le dice, no aguanto, doctor, no aguanto el dolor de cabeza. Y dice, ¿qué le pasa? ¿Y cómo le saca eso? ¿Y cómo le saca ese aire? Entonces, lo vamos a ver en el otro tema. El síndrome, espero de que lo expliquen los compañeros que van a dar ese tema. El síndrome de la arteria espinal anterior y la más común, la cefalea postmocional. Vamos a decir, y la otra, vamos a decir que la complicación técnica, que esa es la que tenemos todos los que vamos comenzando. De repente nos dice, hey, va a creer que no me pegó. Ah, no, hombre, ¿y eso qué pasó? Yo creo que el anestésico está vencido. Qué raro. Y dice que también al Pacheco no le pegó. Muy bien. Y tampoco al Ixedón. Ni al Iportiva. Bueno, entonces sí podemos ir pensando que puede ser una falla terapéutica. Pero si de repente solo a usted no le pegan y siempre que usted la da no le pegan, entonces quiere decir que es una complicación técnica. Entonces las complicaciones vamos a decir que son eventos adversos relacionados con el acto médico, en este caso con el acto anestésico, por complicaciones o por una iatrogenia o por un efecto colateral secundario a una aplicación de un fármaco, en este caso el anestésico local, o de la técnica, en este caso, una raquidia, que usted no se la vaya a dar en torácicas, no pudiendo, a mí hasta miedo me da cuando le digo, te voy a dar oportunidad, y yo estoy viendo que están palpando las torácicas, y no se puede ni siquiera la línea de referencia. Entonces hay que tener cuidado con la complicación. Esta es la técnica, esta es la complicación más común para los que vamos comenzando, y se define como el fallo de la anestesia cuando la cirugía no puede realizarse sin adición de anestesia general. Y viene y le dice, no hombre, espérenme doctor, le voy a poner algo para que se cede, para relajarme. Y le ponemos ketamina, ¿no? El paciente medio logra disuadir el dolor
se sigue quejando y de repente saca todas las vísceras y le espérenme, le voy a poner otro poquito, es que el problema es que está muy ansioso. No, esa quiere decir que es una técnica inadecuada, una técnica infructuosa, una complicación técnica. Entonces hay que dormirlo, no se puede, no puede estar dándole y poniendo fentanil y poniéndole ketamina y poniéndole demerol y poniéndole dormicum. No, eso no es anestesia regional. Puede ser combinado y puede ser un gran desorden, menos anestesia regional. La incidencia, pues mire, es grande, entre 3 y 17%. Aquí pues creo que es mayor porque cuando comenzamos nos dejan solo y nosotros nos sentimos bien, pero cuando nos falla, entonces hay que llamar a otro. Y si es posible, ya no se le puede dar, ya está vestido el paciente, voy a comenzar con incisión, ya no podemos ponerla de nuevo y hay que darle anestesia general. Sin embargo, en estudios pocos pacientes han informado hasta un 30%. Las causas del fallo de anestesia intratecal se relacionan más con la técnica que con los agentes anestésicos. Es lo que yo les estaba explicando, de que es bien rarísimo que haya una falla terapéutica. Nosotros tuvimos, no sé si ustedes también, Pacheco, ahí en el Rosales, que vinieron una marcaína de Pisa. Cuando comenzó a venir, pues vinieron unos anestesiólogos allá en Soyapango diciendo que el pobre Calle no le pegaban porque no podía. Después llegó Rudy y no le pegaban. Después había al fin todo. Llegó el anestesiólogo, que en ese tiempo era un neuroanestesiólogo. Era uno de los primeros neuroanestesiólogos aquí en El Salvador. Y tampoco le pegaba. Entonces vino México, que de allá era la casa comercial, y dijeron de que no, que los anestesistas de aquí no servían. Menos mal que también al doctor no le habían pegado. Vinieron los anestesiólogos de allá. Y qué casualidad, que gracias a Dios tampoco a ellos les pegó. Cambiaron el lote y entonces nos pasaron a otra casa la Maracay. Sí, con respecto a eso, lo que tú decís es cierto. Cuando uno comienza la técnica, suele no pegarle por falla técnica o por falla del medicamento, pero falla terapéutica. Pero acaba lo que tú dices, si más de uno o dos, más de 3 personas utilizan el mismo lote de medicamentos y no hay un efecto deseado, pues se tiene que hacer el reclamo, ya sea elaborado. Pero si solo a una sola no le sale bien la técnica, pues tiene que revisar su técnica, ¿vea? Cabal, como tú dices, no está depositando el medicamento en el lugar adecuado, sino que está antes o después o en otro lugar. Ok, sigamos. También no debemos de pensar en que nosotros somos los inútiles o porque vamos comenzando. No, al contrario, todos los que están yendo ya a los hospitales se les considera que tienen cierta capacidad y cierto conocimiento para dar este tipo de anestesias. Entonces también existen una gran cantidad de causas por las cuales también nos puede fallar el bloqueo. Y eso, no sé si también a Pacheco le ha pasado, que de repente damos una anestesia requerida y no nos pega. Pero es necesario por el tipo de asa que es el paciente y dice, no, entonces ni modo, volvámosla a sentar. Y qué casualidad que tampoco nos vuelve a pegar y vemos de qué función limpia, líquido claro, y no nos vuelve a pegar. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, entre las causas tenemos de que, por ejemplo, viene el líquido cefalorraquídeo sanguinolento. Recordemos que en la sangre, pues, hay pseudoesterasa de colina y ese lo que hace, impide de que el anestésico local haga su acción. 2, mezclas inapropiadas al cambiar la varicidad. Venimos y ponemos 10 miligramos, pero yo quiero diluirlo a la mitad y pongo 5 más de líquido cefalorraquídeo. Me va a cambiar la varicidad y al final ese me va a quedar en 5 miligramos y al final o 7 miligramos y no me va a pegar como yo esperaba que me pegara la anestesia. Por la pérdida de potencia del anestésico local. ¿Cómo va a perder potencia el anestésico local? Bueno, uno, la exposición a la luz. Otros que los mantienen en refrigeración. Ya vemos y les preguntaba cuando llegan allá a Soyapango, ¿a cuánto debe de estar la marcaína? No sé. Ahí dice. La ampolla dice cuánto y hasta se lo dejé de investigación en los primeros cuestionarios. Entonces ese puede ser otro factor. Bueno,
usted no puede esterilizar en autoclave, ¿verdad? Por supuesto van a perder su acción. La fecha de vencimiento a veces no tenemos y decimos, esta le voy a poner. De todos modos, no puede durar hasta 3 meses y de repente cabal ha perdido su acción terapéutica. Otra, pues, una elevada alcalinidad. Recordemos de que si nosotros le ponemos bicarbonato a los anestésicos locales, se va a precipitar, y esa es la otra pregunta que se le iba a realizar a los otros compañeros de anestesia epidural, si la marcaína se le puede poner bicarbonato para acelerar el tiempo de acción de la bupivacaína, y es por esto. Otra, pues, la falta de glucosa que rodea el tejido. Recordemos que la glucosa ayuda a la conducción de los nervios. Entonces estos pacientes generalmente no nos pegan cuando son pacientes diabéticos, aquellos pacientes que están desmilinizados. Entonces usted le da 1 o 2 veces y no les pega la anestesia, por eso, por la falta de glucosa que rodea el tejido. Otra causa, pues, por la elevación de iones hidrógeno. Recordemos que los anestésicos locales son bases débiles y el paciente está todo acidótico, todo séptico, y viene y le dicen que es una apéndice perforada de cuántos días, pero usted no lo va a poder entubar y le da anestesia raquídea y no le pega. Y esta es la razón. Entonces, no solo es por la inexperiencia de uno, sino que también existe otro gran montón de factores. Aquí tenemos, pues, ya hablando acerca de las benditas complicaciones. Y aquí la primera, que es la que más me interesa que podamos manejar, es la hipotensión. Corregir las causas, la disminución del gasto cardíaco y la disminución de la resistencia vascular periférica. Recordemos de que, o ya lo vamos a ver, o ya se lo di, creo también, cómo es que la presión arterial media está dividida, que depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que el gasto cardíaco depende de la frecuencia y el volumen sistólico, y la más importante, de la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo doy un bloqueo subaracnoideo, lo primero que me va a disminuir es el tono simpático. Al disminuirme el tono simpático me va a disminuir la resistencia vascular periférica, y al disminuirme la resistencia vascular periférica pierdo el ¿qué? La protección y los mecanismos vasoconstrictores de este sistema vascular. Entonces, si yo ya sé eso, ¿cuál va a ser la lógica? Si me va a disminuir la resistencia vascular periférica y se me va a disminuir el tono, entonces lo primero que debo de hacer yo es restablecer ese tono. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de vasoconstrictores. ¿Cómo se llama eso? Una anestesia preventiva con una cocarga. ¿Qué quiere decir cocarga? Ya no estamos utilizando como antes los 1000 de Harman, los 1500 de Harman, de 5 a 20 ml por kilo previo a la cirugía de Harman. No. Ahora usted debe utilizar la cocarga y debe de utilizar su vasopresor. ¿Quién lo dice? No lo digo yo. Son los últimos estudios acerca de la anestesia raquídea de las guías clínicas. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado, porque de lo que hablábamos la vez pasada, que los pacientes después llegan encharcados, que le ponemos hasta 5. Allá en Soyapango le ponen 1 con oxitocina. Ya lleva 1 cargado, que ya le pasó. Y el que tenemos de mantenimiento, y de repente le ponen 20 de oxitocina, le ponen ergonomina, le ponen misoprostol, el paciente comienza a chocarse. Y hay que ponerle otro suero, y de ahí otro suero. Al final no sabemos cómo mantenemos a este paciente. Por lo tanto, ya sabemos cómo debemos de tratar a estos pacientes. La hipotensión. ¿Cómo actúa la efedrina? Bueno, simple, aumentando el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que son los dos componentes importantes de la presión arterial. Entonces, ¿cuánto es la dosis? Debería aprenderse la dosis, ya la debe de saber, que se las vamos a preguntar en el examen. ¿Cuánto es la dosis si, por ejemplo, no me pega la efedrina? ¿Cuánto es la dosis de taquifilaxia de la efedrina? Le puedo poner 15, o le puedo poner 20, o le puedo poner 30, o le puedo poner 2 ampollas, o cuánto le puedo poner. Porque hay pacientes que usted le pone 5, no le sube. Le pone otros 5, no le sube. Le pone otros 10, no le sube. Le pone otros 10 y no le sube. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una dosis taquifiláctica. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar? Fenilefrina.
pero no tenemos fenilefrina. ¿Pero cuánto es la dosis de fenilefrina si tuviera? Pero sí tenemos adrenalina. ¿Y cuánto es la dosis de adrenalina? Pero no hay, entonces pongámosle un boteo de norepinefrina. Pero usted no la puede dejar porque el paciente se le va a morir. Entonces todas estas dosis las tiene que ir a buscar, porque si se las doy, vamos a decir que es un cambio fisiológico asociado al bloqueo nervioso autónomo y a la complicación hemodinámica más común de la anestesia intratecal. Su incidencia va de 0 a más del 50% en pacientes no obstétricos y desde 50 a más del 90% en pacientes embarazadas. ¿Sí? Es lo que les decía. En otros pacientes va de 80 a 90%. Aquí esta literatura habla de 50 a 90% en pacientes embarazados. Debemos de recordar que las fibras del tono vasomotor están reguladas por T5AL1. Entonces, no debemos de bloquearla porque si no tenemos una gran hipotensión severa. La bradicardia, pues, es otra complicación seguida por la misma hipotensión. Se puede deber al bloqueo de la fibra cardioaceleradora, T1, T4, por el decremento de la resistencia vascular periférica, lo que disminuye la presión de llenado al corazón. Es otra complicación. Y las náuseas y vómitos, súper comunes también. La inervación de los órganos abdominales surge de T6L2, el aumento de la actividad simpática. Por lo tanto, vuelvo y debemos saber las metámoras que están inervadas. Aumenta la peristalsis del tubo digestivo, lo cual conduce a las náuseas. Con una anestesia raquídea, las secreciones aumentan, los efebritarios se relajan y el intestino se construye. Tratamiento, atropina. Que en las pacientes embarazadas, dexametasona. ¿Cuánto le ponemos? 4 miligramos. ¿Cuánto es la dosis? ¿Qué dice el libro de la dexametasona? Podemos ocuparla. La podemos ocupar en diabético. ¿Cuánto aumenta la glucosa, la dexa? Pero no a todos le ponemos. O si no, abrir una ampolla de propofol, 10 miligramos solo para las náuseas, solo para... Y desperdiciamos lo demás. No. Entonces debemos de saber, puede ser pregunta de examen, ¿cuánto aumenta la glucosa, la dexametasona? ¿Cuánto es la dosis antiemética? ¿Por qué? Porque no le podemos poner atropina si el paciente tiene isquemia, si el paciente está hipertenso, si el paciente está taquicárdico. Y otra que es sumamente común y sumamente grave es la depresión respiratoria. Se da cuando el bloqueo es demasiado alto, afectando los músculos abdominales e intercostales. Entonces quizás son las complicaciones más comunes que debemos de tener presente. Pero viene una más delicada y es la anestesia espinal alta. Esta puede llegar a una isquemia del daño encefálico por hipotensión, si la presión y el gasto cardíaco bajan demasiado a causa de una vasodilatación. El flujo sanguíneo cerebral puede verse afectado y conducir a isquemia del centro respiratorio del bulbo raquídeo. Por lo tanto, ojo, cuando den una anestesia raquídea, ahí dejen el equipo, no lo vayan a lavar hasta que termine. ¿Por qué? Porque ahorita tienen ayudante, pero cuando estén solos, en un ratito les puede hacer un paro el paciente. Un ascenso raquídeo puede durar incluso siempre y cuando se mantenga el anestésico local en el espacio subaracnoideo. Así que olvídense que ustedes digan, no, ya son 15 minutos. Aquel dijo que los mecanismos de acción es la captación, y la captación se da de los 6 minutos en adelante y de ahí ya no hay problema. No, siempre y cuando haya anestésico local pueden haber problemas. Causas de paro cardíaco en pacientes embarazadas. Todos dormimos pacientes embarazadas y es por eso de que les he puesto este dato. Miren, hemorragias, toxicidad de anestésicos locales. Toxicidad de anestésicos local. Toxicidad directa intravenosa, parcial o total. Cuando nosotros comenzamos, a veces dicen, ¡ey, aspirar! Se te olvidó aspirar. Sí, y comenzamos a aspirar lleno de sangre. Así es que hay que tener cuidado porque una intoxicación puede ser letal. Entonces, la toxicidad por anestésicos locales pueden ser por 3 causas: toxicidad directa, hipotensión secundaria o por una reacción alérgica a los anestésicos locales. Otra muerte puede ser por toxicidad de magnesio y otra por enfermedad cardíaca. ¿Por qué les menciono esto? Porque todas las muertes, antes todas las muertes se las achacaban a la anestesia. Hoy no. Hoy ya la gente la necesita, ya despertó, ya es más lector, ya es más científico, ya es más didáctico y dice, no,
Si el paciente sangró un montón y por eso se murió. No, hombre, si cuánto le pusieron, cuánto venía en la bomba de magnesio y por eso perdió los reflejos. Ah, bueno, entonces sí, no fue por anestesia. Otra causa de parada cardíaca en anestesia regional en no embarazadas. Ojo, miren lo que dice, en paciente joven atleta. Dice, no sé si muchos conocen a Freddy Zúñiga. Freddy Zúñiga está en Soyapango. Y él es un atleta de alto rendimiento, es triatlonista. Dice de que él corría, porque ahora por la pandemia no lo hace, 30 kilómetros diarios. Todos los días corría eso. Un día le digo, mire cuánto tenés de frecuencia cardíaca. 42 de frecuencia. Y todo el mundo dice, no, pues si el viejito está yuca, es diabético, es hipertenso, está sangrando, un montón de patologías. Pero este viejito tiene todas las evaluaciones cardiovasculares, inmunológicas, endocrinas y va súper preparado. Mientras que aquel, como consideramos que es joven, no le dejamos ninguna. Le damos una anestesia raquídea. Con esa frecuencia que tiene, se nos puede morir. Entonces, ojo, cuidado con los pacientes jóvenes atletas. Menos mal ahora que estamos en pandemia, pues ya todos perdieron, ya casi ya nadie es atleta. 2, pacientes con beta bloqueadores. Por eso es importante preguntarles qué toman y si se lo suspende o no se lo suspende. Generalmente, antes toda la gente se lo suspendía. Ahora ya las nuevas normas de cardiología manifiesta que no, y ya manifiesta cuáles. Cuando veamos en su oportunidad, si es que todavía estamos vivos, hipertensión arterial, vamos a saber cuáles son los que no se deben de suspender y por qué, y cuáles son los que se deben de suspender y por qué. Y los pacientes chocados, cuidado con eso. Siever señaló que los anestésicos locales causan más muertes que cualquier otra clase de fármacos. Por lo tanto, no nos alegremos tanto de dar anestesia raquídea. No, una raquidita fácil, hasta con los ojos cerrados la hago. Ojo, miren, Siever señaló que los anestésicos locales causan más muertes que cualquier otra clase de fármaco. Ahora venimos con la otra complicación. Tenemos una gran cantidad de complicaciones postoperatorias, pero esta es una de las más comunes y son de las que tratamos en los lugares o en los centros donde estamos. Porque ya, por ejemplo, si es un hematoma, pues hay que mandarlo a Rosales a que lo drenen, ¿verdad? O hacerle una disectomía para que lo abran y ver que hasta dónde está eso, dependiendo de dónde sea el hematoma. Pero la cefalea es una complicación que podemos tratar en nuestros hospitales de segundo nivel. En primer lugar, vamos a decir que la aguja de punción lumbar que generalmente ocupamos en todos los hospitales es la Kismet. Con bisel cortante, ya sabemos que mide 3,5 o 88 milímetros. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque allí está atrás de la Brown, ahí dicen las especificaciones, que cómo es el bisel, que cuánto mide, cuánto es su grosor. Todas esas especificaciones están ahí y allí las tenemos, sabemos cuál es la que nos ocupamos. Entonces vamos a decir que el tratamiento de la cefalea. Entonces viene y nos dice, lo primero que nosotros tenemos que ir a ver antes de que nos dice, miren, fíjense de que hay una paciente con cefalea, ¿qué es lo primero que vamos a ir a ver? Si se le dio raquidia. Es lógico que si le dimos anestesia general, no puede ser cefalea por punción, a menos que se le haya dado una anestesia raquídea y no pegó y se le tuvo que dar anestesia general. Entonces usted va a ver al cuadro y dice, el paciente generaliza anestesia general y ya. Pues entonces usted inmediatamente descarta y dice que no es cefalea. Pero de repente ven y dice, el licenciado Calle la dio. Vamos a ver la técnica de él. Y les comenzaba a preguntar a todos los que pasan en Soyapango, ¿cómo describes tu técnica? Y lo primero que dicen es previa asepsia y antisepsia con clorexidina. No, eso no es lo primero, porque lo primero que vamos a ver en un dado caso, si es cefalea, es qué tipo de anestesia se le realizó al paciente. Entonces dice, pues sí, Calle sí la dio, y aquí aparece que le dio anestesia raquídea. 2, previa asepsia antisepsia con, ya sea yodo, con clorexidina, alcohol o el antiséptico que ustedes ocupen en ese hospital. 3, punción lumbar. ¿A dónde la dio?
Aguja de punción lumbar. Ya sabemos de que a medida del grueso del calibre de la aguja, pues la cefalea es más común. Entre más gruesa, dice que de 25 a 27%, el 1 a 3% es el porcentaje de cefalea. A medida que usted va ocupando un calibre mayor, el porcentaje va aumentando. Entonces viene y dice, fue una aguja de punción lumbar número 25, pero ¿por qué le habrá dado? ¿Y cuántos intentos fueron? Y él dice, tercer intento. Pero cuando usted se refiere a tercer intento, no sabe cuántas veces usted ha picado esa dura madre. Entonces, ojo con esto. Entonces, no solo vale decir, porque pudiera haber sido tercer intento, pero no encontré el espacio. Así es que eso es subjetivo. En cambio, de repente viene 3 veces, doy la punción y las 3 veces no me pegó, quiere decir que le piqué 3 veces la dura madre. Entonces, tengo 3 orificios en la dura madre. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, después decimos cuántos intentos, líquido cefalorraquídeo claro, o como esté, o turbio, o sanguinolento, no sé cómo va a describir usted su técnica. Luego de allí pone la escala, ¿verdad? La escala que ya las vimos, que está en la escala de Roman, que ya la vimos. Entonces vamos a decir que sí, pues sí, esta paciente es posible de que tenga cefalea porque estuvo deshidratada y vamos a ver la hoja de anestesia y aparece que solo le pasó un suero. Y como que él dice que ya no hay que hidratarlo, sino que es carga, entonces el paciente le dio. Y más que vino y resulta de que también aspiró más de 5 centímetros de líquido cefalorraquídeo, pues entonces sí es una cefalea. Y comenzamos a buscar todos los síntomas. Entonces la fisiopatología de la cefalea ya la tienen descrita ustedes. Y es lógico que por supuesto la van a ir a leer para su parcial. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, entonces viene, usted lo examina y dice sí. ¿Cómo le fue? Y usted va a realizar la punción y lástima de que ahora no les pude poner un montón de diapositivas de cómo queda esa espalda demorada y cuántos picotazos le dan. Ya les he contado y no es broma de que allá en Soyapango su paciente convulsionó. ¡Qué increíble! Entonces, imagínense, constitutivo de denuncia, constitutivo de demanda, constitutivo de despido. No se puede estar picando al paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando comenzamos? Vemos, le damos un picón y como no encontramos, volvemos a sacar la uva, volvemos a dar otro, no lo encontramos, volvemos a dar otro, que como que si estamos con un animal, los animales ahora tienen derecho, que como que si estamos con un maniquí. No podemos estar haciendo eso. Pero al final de cuentas, el paciente y decimos de que viene y tiene cefalea y comenzamos con ese tratamiento. Señora, ¿se puede levantar? Me duele un montón. ¿Cuándo es que le duele más? En la bipedestación. Muy bien. Entonces, primer característica, muy bien. Y cuando se acuesta, cede o no sé, sí cede bastante. Muy bien. Pues sí es una posible. Entonces le decimos al paciente, ¿le damos reposo absoluto o no? Bueno, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque hay que mandarla a deambular de acuerdo a lo que ella tolere. ¿Cuándo? Cuando vaya al baño. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la producción de líquido cefalorraquídeo. Ya no es aquel mito de dejar en reposo absoluto al paciente enclavado boca arriba, no. Es peor para ella. Entonces, pues una posición cómoda, ¿verdad? De preferencia sin almohada. Tanto que les digo, hagan la tesis acerca si es un mito o no el usar almohada postoperatorio de post-anestesia raquídeo, ¿verdad? Entonces, no, en una manera cómoda la paciente que soporte. Pero cuando usted tiene un dolor, usted se acomoda conforme no le duela. Pues así es la misma cefalea. Hidratación balanceada, ¿no? Y si el paciente tolera, líquidos orales abundantes. Viene y si le dice, ¿tiene esposo? Sí. Pues cuando venga que le traiga su cafecito, que le traiga su Gatorade, le traiga su Coca-Cola. ¿Por qué? Porque todos estos tienen electrolito y tienen mecanismos vasoconstrictores. Entonces ustedes ya saben la fisiopatología de la cefalea. Luego de ahí, pues la baja abdominal ya no está recomendada, pero para que no se le haga hernia siempre se le deja ahí como un tratamiento psicosomático, pues ella cree que le va a ayudar aumentando la presión intraabdominal, le va a subir la presión subaracnoidea y esta va a aumentar la presión intracraneal.
Los analgésicos, es lógico que si le duele hay que dejarle analgésico. ¿Cuál es? Ergotamina, la cafeína, bolsa de hielo en la cabeza. Bueno, también ya está desfasado, pero el paciente al ponerlo, no sé si han olvidado que todo el mundo antes se ponía hielo en la cabeza y eso ayudaba a la vasodilatación. Entonces, el paciente se le pone y dice, ya mejoré, doctor, muy bien. La neostigmina la van a ir a leer cuáles son los efectos para que pueda, porque es de tratamiento para la cefalea. ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando usted se lo pregunta, uno le preguntaba a los anestesiólogos de maternidad, mire, y se ocupa eso. Mira, esto es como cuando vos tenés goma y te tomas un Alka-Seltzer. Así es que no sabemos cómo es que funciona. Entonces ustedes van a ir a averiguar si en realidad funciona o no funciona la neostigmina en la cefalea por función. Los esteroides, ¿verdad? Y si en un dado caso no se puede, pues el parche hemático. La médula espinal, ya vamos a terminar tranquilos. La médula espinal está irrigada por una arteria espinal anterior y dos pares de arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior refuerza su aporte sanguíneo con 6 a 8 arterias, lo más importante y la más grande, pregunta de don Pablo, ¿verdad? La arteria de Adam Kewi. Y se desconoce su origen. Entonces, cuando se le pregunta cuál es la arteria más importante y más grande, de la que irriga la médula espinal, la arteria de Adam Kewi. La adrenalina, generalmente cuando utilizamos y decimos a esta cadera, pero este cirujano, este ortopeda es cholludo y se va a tardar 3, 4 horas, no, entonces voy a ponerle adrenalina. ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto le debo de poner? ¿Por qué? Porque la adrenalina me puede esquilizar la médula si yo no ocupo la dosis correcta. O me puede dar el síndrome de cola de caballo porque aumenta la toxicidad del anestésico local. Esta se ocupa para disminuir la capacidad anestésico local y así prolongar su acción. Por lo tanto, usted tiene que ir a buscar cuánto es la dosis que le puede poner si la va a agregar intratecal, porque si no le va a provocar una isquemia. Y las isquemias son infartos, ¿verdad? Una isquemia miocárdica, ese pedazo ha quedado necrotizado. La isquemia de la médula espinal, existen informes del síndrome de la arteria espinal anterior en parturienta que sufren hipotensión severa. Miren qué importante. ¿Qué quiere decir? De que no solo es la anestésico local, sino que una simple hipotensión, bueno, no simple, una hipotensión severa puede causar esto, una isquemia. Los pacientes presentan paraplegia, dolor secundaria de la isquemia de la médula espinal. Por lo tanto, usted va a ir a buscar en Ganglio o en otro libro la diferencia entre isquemia y un hematoma, entre una raquidia y una epidural. Incluso claro, así a grandes rasgos lo que es la anestesia raquidia, pues hay que leer. El que lee poco y será como mucho, lee mucho y será como pocos. ¿Qué quiere decir eso? Que les voy a mandar una gran cantidad de literatura de anestesia raquidia para que no sean como muchos, ¿verdad? Sino que sean de los pocos, que al menos lean. Al menos, pues en estos días que no están haciendo mucho, solo viendo series, lean esa literatura que les voy a mandar. Barais, creo que ya lo tienen mucho y si no lo tienen, pues pásenlo entre ustedes. Es un libro que les pasé al principio, que está muy actualizado y hay mucha información muy rica respecto a la anestesia raquídea. Pacheco. Hola, sí, yo quería comentar acerca de la cefalea postpunción. La experiencia clínica me ha demostrado que por muy jóvenes que sean las pacientes embarazadas, el porcentaje de cefalea postpunción en las pacientes parturientas es mayor que el de otro tipo de pacientes. Uno de los tips también que probablemente tú hayas mencionado y no lo hicimos notar es que es el bisel. Tú hablaste del tipo de aguja y dependiendo del tipo de aguja, así va a ser el bisel. Vea, está la aguja quinqué, está un montón de agujas que te recordás que cuando nosotros fuimos estudiantes solo habían aquellas agujas que eran reutilizables y que cuando el filo se acababa los mandaban a afilar al arsenal. Entonces, la posición del bisel a nivel de la dura madre, cuando atraviesa la dura, es bien importante. Yo siempre le recalco a todos
las personas que les doy oportunidades de tocar a mis pacientes y de darles, como tú decís, un tirito, como todos decimos, siempre les recalco eso. A la hora de entrar con el bisel, tiene que entrar perpendicular a las fibras, o tiene que entrar tiene que apartar las fibras nerviosas. Algunos compañeros la meten con el bisel cortando la fibra, y ese tipo de entrada a ese nivel es también un factor que influye en el grosor de la lesión que vamos a provocar. Cuando tú decías acerca de la posición del paciente, hasta dónde querés llegar. Solo quiero recalcar también algo que acabas de decir importante. Respecto a la posición, siempre habíamos creído lo que dice Pacheco. Actualmente hicieron unos estudios de resonancia y se consideró de que el diámetro o el daño que provocaba introducir la aguja tanto perpendicular como paralelo al saco dural, pues manifiestan de que son muy mínimos. Estaban manifestando de que perpendicular era de 0.0033 milímetros cuadrados y de que paralelo era de 0.037 milímetros cuadrados. Si nosotros podamos ver, es una incidencia no muy grande. Entonces ellos manifestaban en esos estudios de que ahora la posición del bisel de la aguja ya no se tomaba como un factor importante, pero la vieja escuela es importante de tomar consejos. ¿Por qué les decimos eso? Como una aclaración. Entonces, si sabemos de que introduciendo la perpendicular va a ser un orificio menor, ¿por qué no seguirlo haciendo? Como nos aconseja Pacheco. Aunque ya les aclaro para aquellos que de verdad son estudiosos o que ya lo sabían o que iban a decir de que nos equivocamos, de que no es así. Por eso les estoy aclarando este punto. Dale. Sí, y por muy mínimo que sea la diferencia entre una y otra, después de 3, 4, 5 pinchones, esa mínima diferencia va a cambiar a una diferencia mayor, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que tú decías que tú querías aumentar. La posición, decías, la posición. Sí, la posición del paciente. Con respecto a las pacientes embarazadas, lo que tú decías y describías que la presión del líquido a ese nivel era tanta y y mayor con la paciente embarazada que tiene contracciones, y sumamente mayor si la tenemos en una posición sentada. Y pujando, así es. Algunas veces, hoy en día, cuando nosotros éramos estudiantes, las pacientes eran delgadas y solo se ve la pancita. Hoy en día llegan unas pacientes embarazadas que, créanme, que no se les falta para nada ningún espacio, y uno las acuesta y nada. Tiene que sentarlas y poderles dar la punción, sabiendo el riesgo de la presión, ¿verdad? O sea, tomando en cuenta el riesgo de la presión que la paciente va a llevar cuando está teniendo contracciones, ¿verdad? Con respecto a al lugar, pues voy a disculpar que te esté interrumpiendo. Con respecto a la posición que también dice Pacheco, es sumamente importante. Miren, yo les aconsejo, como viejo, de que traten de aprender a dar las funciones de lado. ¿Por qué? Porque si usted no puede dar una función sentado, ya no tiene otro tirito, como dice Pacheco. En cambio, si usted puede y dice es obesa, y uno dice, chica, esta maestra, no sé cómo es posible de que se engorde tanto, pero para eso usted ha estudiado anatomía
y debe de tener líneas de referencia. Hay gente que no se le nota y es más, hasta se ocupan otras agujas más largas que creo, no sé si las pusieron en el trabajo las compañeras, de que son más largas para las pacientes obesas. Pero ¿qué quiero decirles con eso? Usted viene y la pone de lado, no se le palpa. Pero usted ya sabe y dice y le toca el gran cebo en la espalda, ¿va? En la nuca, como dice el indio. Entonces se va y guía y se guía y mira la gran gordura en las más si es gordura ginecoide, pero al final trate de darla de lado. ¿Por qué? Porque si no le sale, usted puede decir, bueno, sentémoslo. Mire, démosle posición de Vallejo y puede hacer una gran cantidad de diversos cambios de posición del paciente. En cambio, no la puede dar sentado, ya la regó porque hay que acostarla y hay que darle general. Así es que, y recordemos que en estos tiempos hay que cuidarnos, hay que cuidar. Así que este es un consejo sano. Dale. Sí, así es, así es. Con respecto a lo que decías, mencionabas con respecto al tiempo de duración de la anestesia regional raquídea. Yo les hago la pregunta a todos y en especial al grupo que presentó este tema. Yo se las he hecho a los residentes allí en el hospital, en el Seguro Social, y les digo, ¿qué voy a hacer de diferente para prolongar o para hacer que mi anestesia raquídea me dure más? Voy a aumentar la dosis, voy a cambiar la posición, el aditivo que le voy a proporcionar va a ser mayor, qué tipo de aditivo va a ser, voy a utilizar un vasoconstrictor, o te acordás que antes utilizábamos bicarbonato, hacíamos un baño de bicarbonato. Entonces, ¿qué es la pregunta para los compañeros? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que este anestésico local se prolongue y me dure 3-4 horas, las horas que yo quiero que el ortopeda trabaje, por ejemplo? Ahí les dejo la pregunta. Si alguien la puede contestar, la podemos escuchar. Se puede utilizar. Soy Alexandra. Alexandra, dile. En el caso de utilizar un adyuvante, se puede utilizar adrenalina. Y según Hamstin, dice que la adrenalina se puede utilizar de 0.1 a 0.5 miligramos, añadiéndoselo al anestésico. Sí se puede. Miligramos. 0.1 a 0.5 miligramos. Añadiéndoselo al anestésico y así se puede prolongar la duración del bloqueo. ¿Tú eso añadirías? Alexandra. Según el Tratado de Anestesia Regional, dice que se puede utilizar. Sí, no, sí es que sí se puede utilizar. Ahora la pregunta es que si eso utilizarías tú, porque hay 4 opciones más. Sí. Te lo pregunto. Sí, también se puede utilizar fentanil. Ajá. Ah, muy bien. Entonces podemos utilizar otros coadyuvantes que me pueden beneficiar más. ¿Por qué te pregunto esto? Porque la adrenalina ya vimos que me puede isquemizar la médula. En cambio, el fentanil es un opioide que me puede ayudar en las astas posteriores y comenzar. También se puede usar clonidina. Clonidina, sí, pero ya dijimos de que hay que tener cuidado en el paso en el dedo de los medicamentos que utilizamos. ¿Otro del grupo quién es? No es tan bueno, entonces solo la Alexandra va a tener nota. Porque aquí los veo conectados a todos y no contestan. Hola, Lick, yo no soy del grupo. Muy bien, dale, excelente. También se podría utilizar morfina de 0.1 a 0.3 miligramos. Excelente la morfina, ¿va? ¿Qué más? Vaya, pero
yo quiero que ustedes tengan claro es cuánto tiempo este aditivo o este medicamento adicional al anestésico local me va a prolongar el efecto y cómo lo va a hacer, porque el anestésico local ya describió del ICAIE que se va a unir, va a tener las fases que ella les describió, y dependiendo de la cantidad del medicamento o de la varicidad del medicamento, así va a ser su tiempo, su tiempo de acción, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, vaya, yo voy a darle una anestesia a una cadera. Yo sé que la bupivacaína me va a durar 2 horas y media, pero yo quiero que esa bupivacaína me dure 4 horas. ¿Cómo puedo hacer? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Hola. Nosotros del grupo. La velocidad también con la que se infiltra puede prolongarlo, pero así con fármacos serían solo los opioides y los antagonistas alfa 2 adrenérgicos. Y la velocidad puede prolongar el tiempo de acción, la velocidad de administración. Sí, tengamos en cuenta qué es lo que queremos. Si ustedes hablan de velocidad, estamos hablando velocidad de inyección, estamos hablando de que queremos moverlo de un lugar a otro. Exacto. Haciéndolo veloz, o sea, inyectándolo más rápido. Pero lo que yo les estoy preguntando es ¿qué tiempo? Alargar el tiempo. La duración del bloqueo. La duración del bloqueo. ¿Va a ser lo mismo con el fentanil, con la adrenalina, con la morfina, con la clonidina? ¿Va a ser lo mismo? Alexandra. Sí. ¿Quiénes son los otros de tu grupo? Mayra Umaña, Stephanie León y Josué Mayra Umaña, Romero. Mayra Umaña, Stephanie ¿qué? León. ¿Quién otro? Josué Romero. Josué Romero, bye. Mayra Umaña, bye. Y hay otra, conteste, por favor. pero ella no. Buenas tardes, licenciado. Ajá, ¿qué onda? Ahí, que la pregunta que hizo Pacheco, ¿qué vas a responder? Es que sí, yo pensaba lo mismo de Alexandra con respecto a lo que es el fentanil. Pero sé que no puedes pensar lo mismo de ella, tenés que decir. Bueno, yo lo había leído del libro. Podía utilizar lo que es el fentanil y la adrenalina, por eso no contesté, porque no sé a qué otro fármaco se refería. Pero Pacheco dio 4 opciones. Entonces, yo conocía solo la de los opioides y la de la adrenalina. Stephanie León. ¿No está? Bueno, entonces después que no voy a decir que no se le bajó nota. Josué Romero. Sí, parece que la compañera Stephanie está teniendo problemas con la conexión, pero de igual forma, en la literatura menciona que el uso en este caso, de analgésicos opioides va a prolongar lo que es el efecto del efecto que nos provoca la bupivacaína en este caso. ¿Cuánto lo aumenta la adrenalina? Porcentaje. No, tiempo está preguntando aquel tiempo. ¿Cuánto lo aumenta el fentanil entonces? De 1 a 2 horas. Sí, según la de la bupivacaína. La morfina. ¿Quién es la otra compañera? Alexandra. Está
está Lorena Salguero, pero ella no pudo estar en la clase. Bueno. Bueno, entonces Pacheco, dale, seguí con tu intervención. Ok, entonces lo van a ir a leer porque yo quiero dormir una viejita para una cadera y quiero que la anestesia me dure más de 3 horas. Pero como es una viejita, 70 y pico de años, no le voy a poner la ampolla de 20 miligramos para que me dure 2 horas y media, como dice la literatura. Entonces, le tengo que adicionar algo. Ustedes tienen que ir a buscar la literatura cuál sería la mejor opción. En el caso de las personas que son adultos mayores, también hay que tener en cuenta que las dosis en ellos se van a reducir. Si es una cirugía promedio, porque en ellos el efecto dura más. Así es. El efecto anestésico y el efecto de toxicidad. ¿Sí? O sea, la toxicidad del anestésico también va a durar, va a ser mayor como el efecto anestésico deseado, ¿verdad? Entonces, a ese paciente le vamos a tener que reducir la dosis. Pero queremos nosotros que nos dure más tiempo de lo normal. ¿Sí? Lo que se podría hacer es que en el caso de esos pacientes podríamos utilizar una dosis que utilizaríamos en un paciente normal y así ya sabemos nosotros que estos tiempos se van a ver prolongados y entonces no vamos a un poco sobrecargar al paciente. Pero si utilizamos una dosis de un paciente normal, la toxicidad va a ser la de un paciente normal en una paciente que no es normal. Sí, perfecto. Bueno, hacerle otra pregunta entonces, Pacheco, que ya quedó en investigación. Okay. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de la posición, ya vemos de los ayudantes, ya hablamos de las agujas, ya hablamos de los medicamentos. ¿Qué más? Con respecto a la cefalea por punción, ustedes están en un hospital periférico, lo llaman, miren, necesito que esta paciente tiene una cefalea, le duele la cabeza. Entonces lo llaman y cómo ustedes van a diferenciar cómo van a diferenciar de una cefalea postfunción a una cefalea, a una migraña, por ejemplo, a una cefalea común. Sí, en este caso, como mencionaba el licenciado Calle, hay que ver la diferencia en cuanto a la posición que la paciente o el paciente adquiere y que si esto le va a provocar o no lo que es la cefalea. En ese caso, ¿qué otros puntos tenés que ver? Porque no solo es eso. Esa es una característica, sí, pero es un conjunto de signos y síntomas que tenés que evaluar tú. Sí, así es. Eso se llama diagnóstico diferencial. O sea, vamos a diagnosticar una cefalea por función, sabiendo y descartando otro tipo de cefalea, o migraña, o cefalea por hipertensión. Por hipertensión, así es. Gracias. También el tiempo después de haber dado la función, el tiempo después de que se presente el dolor de cabeza, que es 24 horas después, si no me equivoco, que se va a presentar este dolor. Alex, Mayra Umaña. También hay que ver dónde se localiza el dolor, porque Mayra Umaña, ¿sí? Una pregunta.
la cefalea hay que esperar 24 horas para que se dé, ¿sí o no? Ejemplo, duermo yo una paciente ahora a las 3 y me están hablando a las 8 de la noche que la paciente tiene cefalea. ¿Será cefalea postpunción dural, sí o no? ¿Podría darse o no podría darse? Sí podría darse. Hay que también esperar que si el paciente ya le pasaron los efectos del fármaco, si aún tolera la posición, como mencionaba el compañero. No, pero la pregunta es, ¿podría darse una cefalea antes de las 24 horas, sí o no? Postpunción, por supuesto. Sí, ¿Por qué? porque también hay que ver el tiempo que, como le mencionaba, lo dura el fármaco. Pero ¿qué tiene que ver el fármaco con la cefalea? Al pasar los efectos que tiene, hay que ver si el paciente puede tolerar la... no, pues no, porque hay que ver el tiempo en que ha estado perdiendo también el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no se puede. Miren, la paciente no soporta el dolor de cabeza. Josué Romero. Sí, dígame. Mencionaba que considerar, para comenzar, si se practica una anestesia raquídea, ¿verdad? Luego de eso, cerciorarse hace cuánto tiempo se realizó dicha técnica. Hace 4 o 5 horas. Según la literatura, para que sea considerada una cefalea postpunción, tendría que ser a partir de las 24 horas posterior a la realización de la técnica de anestesia raquídea. Lorena Salguero no está. No, ella no. Stephanie León. No está conectada. Creo que ella no tiene... Sí está conectada, pero creo que no puede contestar. Fíjese que yo leí un documento que No puede ser. Que la cefalea postpunción dural se define como un dolor severo, sordo, no punzante que generalmente se localiza fronto-occipital y este inicia desde las 12, 24 o 48 horas después de una punción dural. Muy bien, ¿qué otra? Vaya, jóvenes. Espérame un segundito. Bueno, Espérame, Pacheco, ya vamos a ver, ya te doy chance. Sí. Dale. buenas tardes, Liz. Soy Saúl Nolasco. Bueno, dale. Vaya, yo me acuerdo que había leído en Hastings de que la cefalea por punción se puede dar de 12 a 48 horas posterior a la punción dural, y que rara vez se da en más horas. Y a diferencia de de la migraña y de otras relacionadas, es que esta va a presentar dolor y rigidez en cuello y hombro, ya que son los síntomas más frecuentes de esto. Y que al cambiar la posición el paciente va a encontrar una mejoría siempre y cuando esté acostado o esté en línea recta. Bueno, dale, Pacheco, por favor. Esos son dime. Solo quería comentar que Cantó también dice que la cefalea se va a presentar a los 7 días posteriores a la punción de la dura y que esta se va a manifestar a los 15 minutos de que la paciente esté en posición erecta solamente. Vaya, entonces mi pregunta era, ¿cuál es el diagnóstico diferencial que ustedes van a hacer si lo llaman porque una paciente o un paciente tiene una cefalea? ¿Sí? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿En qué van a diferenciar ustedes que es una cefalea por punción? ¿Es una migraña o es una cefalea por hipertensión?
¿cuál sería el signo clave? El paciente no puede mantener La posición del paciente. La posición del paciente. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? no puede mantenerse en bipedestación. ¿Cómo? Que no puede mantenerse en bipedestación. ¿Qué más? Los pacientes con migraña no aguantan solo acostados, es más, hasta la luz les molesta. Si vos les hablas cuando ya estén ustedes esposados, como le dicen, ¿verdad? Y usted, ay, no, ahorita no quiero ni siquiera que me hables. O sea que a ellos les molesta hasta un mínimo sonido. Así no digamos levantarse. Entonces, ¿cómo voy a diferenciarlo? Pero ustedes tienen la clave, ya la dimos, ya se las dije. Es tan simple, pero tan simple la respuesta, que ya la deberían de saber. Hola, por ahí hay un libro que dice que... Por que ahí no, ¿cuál libro? Que es la cuestión que no me acuerdo dónde leí, pero ahí dice que el dolor de la cefalea postpunción, aunque el paciente lo tenga, pero cuando se para, empeora, y cuando se acuesta, Cuando se para, empeora el dolor. Cuando se pone en bipedestación, se levanta el paciente, el dolor le empeora, y cuando se acuesta, el dolor mejora. Y esa decía que era la característica principal de eso. Ok. Adino, Daniel. Hola. No, uno de los signos que, bueno, yo solo estuve con un caso ahí en Soyapango, fuimos con uno de los licenciados a ver un caso posible de cefalea postpunción, después de 2 días de la intervención. Sí. Entonces, una de las cosas que revisó el licenciado era el tratamiento analgésico, la analgesia postoperatoria que habían llevado. Uno, y dos, el hecho de cómo se había manejado la recuperación post-analgésica en cuanto a llevar al servicio a la paciente. Por el hecho de la posición en cuanto a cómo la habían acomodado en la camilla, y si eso podía haber sugerido el hecho de que aumentara la cuestión porque la paciente era hipertensa. Mayra Omaña, Sí. ¿en cuánto tiempo hospitaliza la dura madre? Se oye que anda buscando todos los papeles. No, los no tenía. No, es que se me olvidó los nervios. Bueno, ¿el nervio de qué? No sé, Stephanie, que empecé a preguntar. Josué Romero. Pues si ya se va a desconectar, va a decir que perdió la conexión. No. Ajá. ¿En cuánto tiempo? Lorena Salguero. Ella no está ahí. Ay, juelacho, ves que esta bicha no estaba. Y la otra tampoco. Stephanie La León compañera tampoco. está teniendo problemas con la conexión. De la que se está salvando, ¿no? Ya van a agarrar ese método. Entonces tenemos a la otra niña, Alexandra Martínez. Tampoco me la sé. Vaya, decime en cuánto tiempo cicatriza la dura madre. Nada. Mayra Umaña. Se lo voy a dar de... Mayra Umaña. No recuerdo. Tampoco. Josué Romero. Va a depender del tipo de paciente que estemos tratando. ¿En cuánto tiempo? Pero en cuánto tiempo sí, no lo sé. Bueno, entonces van a ir a leer Snyder. Ahí se encuentra en cuánto tiempo epitelicia y en cuánto cicatriza.
Alexandra Martínez. Sí. Dígame el tratamiento del síndrome del corazón anestesiado. ¿Síndrome de? Del cucharón anestesiado. Cucharón. Corazón, pues, hombre. Es para que te bajen los nervios, pero entonces te lo voy a decir en inglés, entonces. Nada. Mayra Umaña. No. Mayra Umaña, tampoco. Bueno. José Romero. No, tampoco. Bueno. Pregunta a Pacheco. Dime. Dale. Yo no soy del grupo, Ángel. Sí, Yo dale. recuerdo que el corazón anestesiado era por causa del bloqueo de los canales de sodio, en este caso siempre por anestésico local. Y el tratamiento, si no mal recuerdo, era con atropina de 0.5 miligramos cada 5 minutos hasta un máximo de 2 o 3 miligramos, perdón, si no mal recuerdo. Vale, entonces lo vas a matar. Dale leerlo, tiene que ir a leer eso. Alexandra Martínez. Sí. Dígame la diferencia del tratamiento entre una intoxicación por anestésico local y el síndrome de corazón anestesiado. ¿O será lo mismo? Yo creo que es lo mismo porque, pues, si mal no recuerdo, el tratamiento es parecido porque se da soporte ventilatorio, se debe de asegurar la vía aérea. En caso que se presenten convulsiones, se deben de tratar las convulsiones. Y se da infusión de lípidos. Mayra Umaña. Sí, había estado leyendo que en el caso de una intoxicación por anestésicos locales está lo que es la emulsión lipídica, el 20%, para disminuir los efectos. Ajá, ¿Es lo mismo una intoxicación por anestésico local que el síndrome de corazón anestesiado? No. Y entonces, ¿y en la intoxicación ponemos intralipid? ¿Cómo? Y en una intoxicación ponemos intralipid. Sí, en una intoxicación sí, porque lo que necesitamos es tratar de que el cuerpo elimine lo que es el anestésico local. Bueno, van a ir a leer entonces Camplin para ver las diferencias. Otro, Pacheco. ¿O ya te quedó claro todo? Más o menos, sí. No sé si... no sé si tienen alguna duda. Si ellos tienen alguna duda, también tienen que expresarla. No, yo tengo muchas dudas. Alexandra Martínez. Ajá. Eli. ¿Y por qué no podemos utilizar ketamina intrathecal? No sé, Alex, se lo voy a investigar. El niño Josué Romero. Sí, igual se lo voy a investigar. Porque no... Mayra Umaña. Igual, se lo voy a investigar. Niña Mayra Umaña, ¿por qué no podemos ocupar remifentanil intrathecal? Mire, todas estas preguntas yo ya se las había dejado. Y este tiempo deben de aprovecharlo. No es por mí,
sino que por ustedes. Miren que han salido mal en la evaluación. Si esto hubiera sido de acuerdo a las preguntas, tuvieran mala nota. Esto ya lo vimos hace días. Este cuestionario se lo dejé hace tiempo. Lo de Remy ya lo habíamos visto. En el caso del remifentanil no se puede ocupar porque dentro de su formulación química tiene glicina. Y por eso lo habíamos indicado el uso de remifentanil de manera intranscránea. Ya lo habíamos visto, ¿o no? Sí, ya lo habían mencionado. Ya lo habíamos dejado de tarea. Niña Alexandra. Sí. Dígame la diferencia entre bromides y bromides modificado. Vaya, la diferencia es de que en una se va... una es para la evaluación del bloqueo y otra es para ver si se le va a dar el alta al paciente. ¿Cuál es la que se da para el alta? Para el alta es el de bromage y para la evaluación del bloqueo es la de bromage modificado. Mayra Omaña. Sí, ¿Con qué otro nombre se le conoce a la bromage modificada? yo solo así la conozco. Solo así, o sea, de que no hiciste la tarea la vez pasada. Sí la hice, pero... Y entonces, ¿por qué se fue con la pregunta? Josué Romero. Josué Romero. Está la de Sigua. ¿Cuál? No lo sé, te lo debo. Johnny. Dale, ¿querés medio punto, Paulita? Si me lo regala. No, pero fregues, está muy fácil. No, yo sé que ya tú te lo podés, dejémoselo que lo investiguen. Vale. Muy bien. Gracias por participar, Paola. Bien. ¿Aló? Hola. 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 ¿Qué onda? ¿Sí me escuchan? Sí, me estoy escuchando. Dale. Tenía otra pregunta. Dale, pues. Tenemos el caso de que nos falló la anestesia Raquín. Y como tú dijiste, la volvimos a sentar, o la volvimos a poner en posición, y le volvimos a dar otro pinchón, y le pusimos otra dosis de anestésico. No nos pegó, y la sentamos, y le volvemos a dar otra punción. Vamos a utilizar la misma dosis de anestésico local o la misma solución que utilizamos en las tres intentos, en las tres oportunidades que tuvimos de dar la anestesia. ¿O qué debemos hacer? Ese es para todos, no solo para el grupo, para todos. ¿Qué dice el libro? Hola, ¿me escucharon? Sí, se le escucha. Dinos ahora, Alessandro. Según la literatura no sabría darle una respuesta porque no he leído algo parecido. Así es. Vaya, pero tú has rotado en los diferentes hospitales y has visto que a los compañeros no les pegan y le dan una y le dan otra. ¿Qué has visto? ¿Qué es la experiencia que tú has tenido con eso? O que ustedes han tenido, no solo tú, ustedes. Necesito la opinión de cada uno de ustedes, no solamente del grupo. La charla es... ¿Dime? Que se debería de usar una dosis menor
a la que se ha utilizado, a la que se infiltró las primeras veces. Pero son 3 veces. ¿Quién más le ayuda? Aquí veo conectados a, bueno, la mayoría. A 50 y nadie te contesta. ¿Sí? Brian, Molina. Nada, no me escuchó. Entonces, ¿qué decís, Pacheco? ¿Lo dejamos hasta aquí y se los hacemos en los exámenes? Bueno. Buenas tardes, Lick. Claro. Soy Milagro. Fíjese que hasta donde yo había leído en una revista era que si a los tres intentos, y como usted mencionó, de estar dando la punción, lo que se hacía era utilizar el mismo anestésico local, pero reduciendo dosis, porque todas las dosis suman, y si ponemos otro anestésico local, se corre el riesgo de que produzcan sinergismo o que no funcione el bloqueo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ha leído otra revista? ¿Y de dónde era la revista que leíste? Hola. Dale, te escuchamos, al menos yo te escucho, los otros se hacen los sorbetes. ¿Qué más? Es una pregunta que yo me la hice cuando ya estábamos trabajando solo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Le doy otra dosis? ¿La misma dosis? ¿La reduzco al tercio? ¿La mitad? ¿Qué hago? ¿Quién más? Todos ustedes van a dar anestesia raquídea si se dedican a esto. ¿Sí? Yoli, Amilcar. En una ocasión, un licenciado en Zacatecoluca, si no mal recuerdo, en el segundo intento se daba con la mitad de la dosis, y si hacíamos un tercer intento sería un tercio de la dosis. Vaya, ahora va la otra pregunta de esa tercio de dosis. ¿Dónde quedaron las otras dosis anteriores? La compañera dijo que habían sinergismo. Sinergismo si la inyectamos en el mismo lugar, ¿o no? Sí. ¿Dónde quedaron las otras dosis del medicamento? ¿Quién más te ayuda? Rina, Rafa, Paola, Natalie, Morena, Mirly, Mayra, Mauricio Paclón. ¿Quién más? Todos van a dar anestesia raquídea. Bueno, entonces la preguntamos en el examen. Vaya, ahora decime Alexandra Martínez. No, vamos a cambiar ahora. Alexandra Bolaines. Sí. Explícanos la anestesia raquídea de secuencia rápida. Porque así como hay una secuencia rápida en anestesia general, también existe una secuencia rápida de anestesia raquídea. ¿Cuál es? No la he leído. O sea que no hiciste la tarea. Charlie Chacón, que es del Madrid, va, Charlie Chacón. Si
Si no te quitas esa solo a él le vamos a preguntar, va, Pacheco. Sí. ¿No la has leído entonces? No la he leído, Lick. Entonces no hiciste la tarea, entonces. Te dieron copia. Gabriel Enrique. No, Lick, no la sé. Pediste copia de la tarea también. Javier Carrillo. Este ni contesta. Tiene miedo. Karina Maldonado. Tampoco, Alfa de Inter. Carla Rojas. No sé, Nick. Katia Leiva. Tampoco, Nick. Es de buscarlo. Bueno, ¿y entonces qué no hicieron las tareas? Esas tareas fueron los primeros que se dejaron cuando comenzó la pandemia. Bueno, en vista que no han estudiado, entonces dejémoslo hasta aquí, Pacheco. Bueno. Bueno, entonces muchas gracias. Espero de que estudien bien. Miren todas las tareas que les dejé, no las han estudiado. Y el objetivo no es que las tengan en papel, sino en su cabecita. Porque cuando comiencen las prácticas, pues, se supone que ya todo esto lo vieron. Así que pasen feliz tarde y espero les haya servido la presentación. Ok, gracias, Lick. Pacheco, te voy a despedir. Sí, buenas. Como dice Lick Calle, la tarea no es para nosotros, ¿me entiendes? No es para que nosotros les preguntemos y nosotros sepamos, sino que es para que ustedes lo vayan a poner en práctica a la hora de su práctica, valga la redundancia, y saber qué hacer cuando ya se enfrenten ustedes a sus pacientes, cuando ya estén solos. Les hago esa mención porque, como les repito, yo me topé en esa situación. ¿Qué hacer si ya era una tercera anestesia que yo le iba a dar? Y me preguntaba qué hacer. Cuando nosotros fuimos estudiantes teníamos muy poca literatura y prácticamente aprendimos empíricamente de lo que el compañero nos enseñaba, el compañero instructor nos enseñaba. Y como la mayoría, si ustedes se fijan en algunos otros hospitales, la mayoría hacen y dicen y utilizan la técnica de hace 30 años. El objetivo nuestro con el Lick Calle es que ustedes no sean empíricos, que ustedes sean unos profesionales académicos. Yo, créanme que me da risa escuchar a los residentes del seguro, porque ellos son médicos generales, vienen de medicina, son médicos generales, y me da risa escucharlos cuando se ponen a hablar de anestesia. Y a veces les digo yo, algunos músicos, a veces leen más ustedes, pues, del módulo 8, por ejemplo, que ellos saben más en anestesia, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso ellos son módulo 9, no los estés ofendiendo, Pacheco. Perdón. No pueden denunciar. Sí, perdón, me equivoqué de módulo. Pero la intención nuestra de Lick Calles y mía no es hacerlos pasar un mal rato y una mala tarde, sino hacerles ver a ustedes cómo la anestesia es una de las ramas de la medicina más interesante. Ustedes ahorita con la pandemia se acaban de dar cuenta a quiénes están llamando, a los anestesistas y a los terapistas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos una rama de la medicina que todo el mundo
no la desconocen, que todo el mundo no la toma en cuenta, pero cuando se nos llega a necesitar, ahí estamos y somos profesionales. Por eso nosotros queremos, con Alfonso, que ustedes sean profesionales. Si se van a dedicar a esto, pues yo sé que algunos de ustedes no se van a dedicar a esto, probablemente tengan sus negocios propios, tengan otro tipo de trabajo y quieren solamente sacar el título académico, porque algunas veces así sucede. No quiere decir nombres ni nada, algunas veces así sucede. Pero los que sí realmente se quieren dedicar a esto y les gusta esto, tienen que esforzarse el doble, el triple, el cuádruple. ¿Ya? Y estamos a la orden. Y gracias a Liz Calle que se toma su tiempo y para hacer este tipo de charlas, y que mejor hubiese sido que la tuviéramos en persona, ¿verdad? Para así que sean más amenas, ¿verdad? Y por supuesto, cuando ustedes regresen a la práctica hospitalaria, se van a dar cuenta de que todo lo que discutimos aquí lo van a ir a poner en práctica en los hospitales. Gracias, les agradezco que me permiten intervenir en su